Muy buenos días. El día de hoy vamos a realizar un pequeño repaso sobre elaboración de tarjetas de medicamento y hojas de medicamento. Para esto, entonces necesitamos hacer un repaso lo que es los días correctos en la administración de medicamentos. Siempre debemos considerar lo que es el medicamento correcto. Previamente a su administración, necesitamos revisar el medicamento que sea el indicado por el médico. Si es omeprazol, no lo podemos cambiar, por ejemplo, por esomeprazol u otro similar. En cuanto al paciente correcto, siempre lo vamos a verificar consultando su nombre correcto y vamos a hacer la comparación con la tarjeta de medicamentos. La dosis correcta, siempre vamos a verificar la dosis que indica el médico en la tarjeta de medicamento y al momento de preparar, así como la vía correcta. Esa va a ser la indicada por el médico. Vamos a verificar el frasco si dice que es la vía, la misma que indica el médico. Hora correcta, a la hora que corresponde, si es a las 9 de la mañana, a las 9 de la noche u otra. Verificar la fecha de caducidad del medicamento. Si un medicamento ya caducó, no lo podemos utilizar. Preparar nosotros mismos y administrar el medicamento. No podemos esperar que alguien más lo prepare y nosotros lo administremos. No sabemos cómo se preparó ese medicamento, si cumplió con las medidas de asepsia, si es el medicamento que realmente está escrito. Registrar nosotros mismos el medicamento y la hora en que lo administramos y que la velocidad de infusión sea correcta. No vamos a aumentar la velocidad para que el medicamento se termine de administrar bastante rápido. Y siempre estar enterados de posibles alteraciones. Para ello debemos verificar en todo momento si ese paciente le está pasando bien el medicamento, si no le arde, no le duele o algún efecto adverso. Ahora bien, vamos a conocer lo que es la hoja de indicaciones médicas. ¿Para qué nos va a servir esta hoja de indicaciones médicas? Bueno, de acá es donde nosotros vamos a extraer la información para elaborar la tarjeta de medicamentos. Hay diferentes formatos. En este caso nos vamos a enfocar en el hospital escuela, porque es donde más hacemos la práctica, lo que es el CENAR. Entonces, esta es la hoja de indicaciones médicas. Siempre vamos a observar que en la parte superior dice nombre y apellido del paciente, está el servicio y la sala, la cama, el número de historia. Aparece la nota de evolución y siempre en el centro está la fecha y la hora. Es importante ya que nos debemos verificar qué fecha estamos haciendo la tarjeta. Por ejemplo, hoy es 4 de mayo, entonces debemos buscar las indicaciones médicas del 4 de mayo, que van a aparecer siempre en la parte derecha donde dice órdenes médicas. Esto nosotros no la vamos a elaborar, solamente la vamos a revisar para poder elaborar nuestra tarjeta de medicamentos. Aquí tenemos un ejemplo de hoja de indicaciones médicas. Es de la paciente Ana María Torres Sosa. Está en la medicina, en el servicio de medicina interna, en la medicina B de mujeres. Tenemos en la nota de evolución el doctor que elaboró la nota de evolución, el diagnóstico, la fecha, como les decía, 4 de mayo del 2023 a las 8 de la mañana. Y tenemos las órdenes médicas. Siempre, generalmente, lo primero que empieza es la dieta. Entonces, dieta hiposódica, los signos vitales por turno, el cuidado de enfermería y la posición en que debe estar ese paciente, que es semifobia, y luego empiezan lo que son la indicación de los medicamentos. Entonces nos dice, si vemos la indicación está desde el 5 a la 9. Ceftriaxona, 1 gramo IV cada 12 horas. Acetaminofén, 500 miligramos vía oral cada 6 horas. Enoxaparina, 40 miligramos subcutáneo cada 12 horas. Entamicina, 80 miligramos intravenosa cada 8 horas. Y amlodipina, que ahí se me fue una O, pero amlodipina, 10 miligramos vía oral cada día. Entonces, teniendo estas indicaciones desde las 5 hasta las 9, yo ya puedo elaborar mi tarjeta de medicamentos y mi hoja de medicamentos. Vamos a conocer la tarjeta de medicamentos. Es esta de acá. ¿Cómo saber si esta es una tarjeta de medicamentos? Siempre en la parte superior acá dice tarjeta de medicamentos. En este caso, pues está cortadita, pero la vamos a identificar porque aparece medicamento, la vía, la dosis, la frecuencia, el horario y una observación. Esta es una tarjeta de medicamentos. Está siempre los datos generales, el nombre del paciente, el número de cama, el expediente, la fecha en que se elaboró la tarjeta, el diagnóstico de ese paciente. En medicamentos siempre lo que vamos a escribir es el nombre del medicamento. Por ejemplo, la indicación anterior dice ceftriaxona 1 gramo IV cada 12 horas. Entonces, el medicamento va a ser ceftriaxona. La vía va a ser
Entonces, y B, la dosis es 1 gramo. ¿Y con qué frecuencia? Cada 12 horas. En el horario, entonces ya sabemos que los medicamentos que son orales inician a las 8 de la mañana y los medicamentos que son parenterales inician a las 9 de la mañana. Tenemos un ejemplo de tarjeta de medicamentos. Acá vamos a llenar esta tarjeta de medicamentos con las mismas indicaciones médicas que ya tenemos antes. Entonces, para ello es importante que nosotros conozcamos lo que son los horarios de los turnos. Este horario va a variar según los hospitales. Hay hospitales que entran a las 6 de la mañana, hay otros que entran a las 7. Pero nos vamos a enfocar en este horario porque es el que utiliza el hospital escuela. Entonces, el turno A es desde las 6 de la mañana hasta las 2 de la tarde. El turno B es de las 2 de la tarde a las 9 de la noche y el turno C es de las 9 de la noche a las 6 de la mañana. ¿Para qué nos va a servir esto? Para saber con qué color de lápiz nosotros vamos a colocar lo que son la frecuencia y el horario de esos medicamentos. También necesitamos para elaborar la tarjeta lo que es la frecuencia. Y en esto, como les mencionaba antes, los medicamentos orales siempre se inician a aplicar a las 8 de la mañana. Este es como una ley, 8 de la mañana. Y los medicamentos parenterales siempre los iniciamos a las 9 de la mañana. Desde ahí van a partir si les indican cada 4 horas, cada 6, cada 8, cada 2, etcétera, o cada día. Pero siempre vía oral, o sea, enterales, 8 de la mañana, y B, parenterales, 9 de la mañana. Estas indicaciones que tenemos acá son las mismas, si ustedes recuerdan, son las mismas indicaciones médicas, que son ceftriaxona, acetaminofén, enoxaparina, gentamicina y amlodipina. Son exactamente las mismas. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a elaborar nuestra tarjeta con estas indicaciones. Lo primero es llenar los encabezados. Mismo encabezado, el nombre de la paciente, el número del expediente, el número de cama, el diagnóstico de la paciente y la fecha. Eso es importante. No podemos dejar una tarjeta sin llenar los datos generales. Siempre los datos generales se llenan con lápiz tinta negra. El resto, que es el cuerpo de la tarjeta, ya vamos a ver cómo lo llenamos. Entonces empezamos a elaborar la primera, que es ceftriaxona 1 gramo IV cada 12 horas. Si se fijan acá es el nombre del medicamento repasando. Aquí van a ser las vías, que puede ser vía oral, intravenosa, subcutánea, intradérmica, etc. La dosis es la cantidad, ya sea en gramos o en miligramos o en ampollas que nos indique el médico. La frecuencia es cada cuánto, dice el médico que le vamos a administrar, y el horario lo vamos a sacar con la frecuencia. Entonces empezamos. Primero, ceftriaxona. Miren, medicamentos ceftriaxona, vía y B. ¿Qué dosis dice? 1 gramo. ¿Con qué frecuencia? Cada 12 horas. ¿Qué horario va a ser? Como es cada 12 horas, los medicamentos IV dijimos que empezaban a las 9 de la mañana. Entonces, cada 12 horas va a ser la siguiente a las 9 de la noche. Turno A es con color negro. Por lo tanto, va a ser a las 9 de la mañana con color negro. Las 9 p.m. que le corresponde, aquí abajo podemos observar que le corresponde a turno B. Entonces, por eso lo colocamos con verde. Ya elaboramos nuestro primer medicamento. Ahora vamos a hacer el siguiente, que sigue lo que es el acetaminofén. Medicamento acetaminofén, vía oral, dosis 500 miligramos. ¿Con qué frecuencia va a ser? Cada 6 horas. ¿Cómo es vía oral? ¿A qué hora debemos empezar? Todo medicamento oral se empieza a las 8 de la mañana. Como es cada 6 horas, contamos. A las 8 de la mañana, 6 horas más, siguiente va a ser 2 de la tarde. Como es cada 6 horas, de las 2 de la tarde, ¿cuántas horas son? 6. Va a ser el siguiente a las 8 de la noche y después 2 de la mañana. Siempre, ¿con qué color lo vamos a llenar? Según el color del turno. 8 y 2 corresponden a turno A, por lo tanto va a ir en lápiz tinta negro. 8 de la noche es turno B, va a ir en lápiz tinta verde. Y 2 de la mañana, turno C, en lápiz tinta rojo. Siguiente medicamento es enoxaparina. Vía subcutánea, dosis 40 miligramos. ¿Con qué frecuencia? Cada 12 horas. Subcutánea es una vía parenteral, por lo tanto se inicia a administrar a las 9 de la mañana. Cada 12 horas regresamos a administrarlo hasta las 9 de la noche. Y aquí observamos que siempre 9 de la mañana es turno A, color negro. Turno B va a ser con color verde. Siguiente medicamento va a ser gentamicina. La indicación médica es 80 miligramos IV cada 12 horas. Nos vamos a la tarjeta. Medicamento gentamicina, vía intravenosa, dosis 80 miligramos. ¿Con qué frecuencia?
cada 8 horas. Como es intravenosa, empezamos de las 9 de la mañana. 9 de la mañana, contamos 8 horas, son las 5 de la tarde, más otras 8 horas van a ser la 1 de la mañana. Y solamente nos vamos a ir al horario. A las 5 de la tarde le corresponde a turno B. Por lo tanto, va a ser en la pistita verde. 1 de la mañana le corresponde a turno C. Por eso va a ser en la pistita rojo. Y último medicamento va a ser amlodipina. Indicación médica, 10 miligramos vía oral cada día. Entonces, amlodipina vía oral, dosis 10 miligramos, frecuencia cada día. ¿A qué hora va a ser? Solo va a ser a las 8 de la mañana. ¿Por qué? Solo va a ser una vez al día. Ahora bien, ya elaboramos nuestra tarjeta de medicamentos. Debemos elaborar nuestra hoja de medicamentos con estas indicaciones médicas. Esta es una hoja de medicamentos. ¿Cómo saber? Porque la hoja de medicamentos lleva fecha y hora. Entonces aquí siempre lleva el nombre, la unidad, la sala, la cama. En esta parte de acá observamos que va medicamento y tratamiento, la fecha y la hora. Nos ajusta para lo que son 7 días. 1, 2, 3, 4, 5, 7. Para una semana completa de tratamiento. Ahora vamos a llenar esta hoja de medicamento con las mismas indicaciones médicas que teníamos atrás. Estas son las indicaciones médicas. Primero que hacemos es llenar los encabezados. El nombre del paciente, la unidad, la sala y el número de cama. Y el expediente que está en la parte superior. Entonces, primero llenamos, parte del encabezado es llenar las fechas. Acá colocamos mayo del 2023. Perfectamente podemos colocar aquí solamente las fechas de mayo. Por ejemplo, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Porque aquí colocamos que es mayo del 2023. Pero también podemos colocar las fechas completas como está en esta parte de acá. Que aquí va a ir la fecha. Entonces va a ser 4 de mayo del 2023, 5 de mayo del 2023, etcétera, hasta terminar en 10 de mayo del 2023. Este es un encabezado. No podemos solamente llenar la fecha en que nosotros vamos a aplicar medicamentos. Debemos llenar la fecha completa de los 7 días que corresponden a la hoja de medicamentos. Una vez que ya llenamos los encabezados, ahora vamos a llenar la hoja con los medicamentos que nos indicó el médico. Entonces, el primer medicamento va a ser ceftriaxona, 1 gramo cada 12 horas. En esta hoja de medicamentos yo debo escribir la indicación médica tal cual me la indica el médico. Exactamente igual. Empezamos. La primera es ceftriaxona. Entonces, miren, escribo ceftriaxona, 1 gramo IV cada 12 horas. En mi columna izquierda solo voy a escribir las indicaciones médicas. Ceftriaxona, 1 gramo IV cada 12 horas. La siguiente va a ser acetaminofén, 500 miligramos vía oral cada 6 horas. Exactamente igual la voy a escribir. Así sigo con enoxaparina, 40 miligramos subcutánea cada 12. Gentamicina, 80 miligramos IV cada 8. Y amlodipina, 10 miligramos vía oral cada día. Esta es una hoja de medicamento que ya está llena. Así la vamos a elaborar. Ahora bien, cuando nosotros administramos un medicamento, lo debemos tachar en nuestra hoja de medicamento. ¿A qué nos referimos con eso? Digamos que a doña María ya son las 10 de la mañana, entonces yo a las 8 ya le administré el acetaminofén y a las 9 y la amlodipina, y a las 9 de la mañana le administré la ceftriaxona, la enoxaparina y la gentamicina. Entonces yo debo tachar en mi expediente lo que ya administré, porque esto es algo legal, es con lo que yo fundamento que realicé mi trabajo y le brindé una atención a mi paciente. Entonces me voy a la hoja de medicamentos. Esta ya está elaborada, ahora la voy a tachar. Lo primero que hago es ir al primer medicamento. Entonces, ceftriaxona, 1 gramo cada 12 horas. ¿A qué hora se lo administré? ¿Cómo es IV? A las 9 de la mañana. Me ubico en la fecha. Lo primero que hago es ubicarme en la fecha. Hoy es 4 de mayo del 2023. Estas otras fechas no me interesan porque yo, Kelly, se las voy a tachar hoy que es 4. Por ejemplo, mi compañera María José las puede tachar el 5 si a ella le corresponde administrarlas. Vamos a tachar el 4. La primera es ceftriaxona. Miren, ya la apliqué. Coloco a las 9 de la mañana y coloco una pleca sobre la hora. Esta pleca me indica que el medicamento yo lo administré. Y coloco mis iniciales KB, Kelly Vázquez. Luego, siguiente medicamento es acetaminofén a las 8 de la mañana porque vía oral. Miren, ya lo taché y coloco mis iniciales. Sigue enoxaparina. Si se fijan, enoxaparina es a las 9 de la mañana y la encerré. ¿Qué significa que yo la encierre? Significa que ese medicamento yo no lo administré.
no lo administré porque no había en sala, porque el paciente se rehusó, por cualquier motivo yo no lo administré, pero yo lo encierro y coloco mis iniciales. Yo no voy a escribir ahí, no había, paciente no quiso, no. Yo ahí solamente lo encierro. Donde yo justifico por qué no administré ese medicamento va a ser en mi nota de enfermería. Y continúo tachando. El siguiente que es gentamicina a las 9 de la mañana, miren, lo tacho, Kelly Vázquez. Y finalmente la amlodipina a las 8 de la mañana, ya tacho porque yo la administré. Entonces, miren, a doña María ya se le administraron lo que fue ceftriaxona, acetaminofén, gentamicina y amlodipina. Solamente enoxaparina no se le aplicó. ¿Por qué? Porque no sabemos, vamos a ir a leer la nota de enfermería, por qué Kelly no le aplicó este medicamento a Ana María. Pero en cuanto a medicamento, esto es lo que corresponde. La otra persona que venga, por ejemplo, si es ceftriaxona, le va a tachar a las 9 de la tarde, a las 9 de la noche, a la persona que esté en turno B. Pero ustedes, como están en turno A, solo van a tachar los medicamentos que les corresponde a turno A. La de turno B va a tachar los medicamentos que le correspondan a turno B. ¿Y en base a qué? Siempre en base a mi tarjeta de medicamentos que la elaboré con estas indicaciones médicas. Nada más. Espero les sea de utilidad y cualquier duda y pregunta me la hacen saber.